buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer año del James Joyce Center, un centro que se abrió en pandemia prácticamente, en el 2021, el 16 de junio del 2021. Somos todos estudiantes y apasionados por Joyce y bueno, seguimos leyéndolo. Hoy le damos la bienvenida a Cristina Elge, que nos va a dar una charla muy interesante. Tenemos varias otras charlas ya programadas para el resto del año. Les vamos a ir informando oportunamente. Y ahora Mónica nos va a presentar a Cristina y la charla que va a dar. Moni. Buenas tardes a todos. Bueno, les voy a leer el currículum de Cristina. Tenemos el honor que abra nuestro año con la charla James Joyce y Ricardo Piglia. Les cuento que Cristina Elge tiene formación de grado en Lengua y Literatura Inglesas de la Facultad de Lenguas de la UNC y en Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la misma universidad, y de posgrado en Lingüística y en Literatura Comparada. Obtuvo su doctorado en la Universidad Laval de Canadá, fue decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba entre el año 2000 y 2008. En la actualidad es profesora emérita de su universidad en la Facultad En la Facultad de Lenguas ha dirigido la maestría en Culturas y Literaturas Comparadas y ha sido directora del Centro de Investigaciones CIFAL entre el 2014 y 2017. Se desempeña como docente de las carreras de posgrado en las Universidades Nacionales de Córdoba, La Plata, Cuyo y Río Cuarto. Es investigadora categoría 1. Su equipo ha trabajado como Associated Partner del proyecto ACUME, Approaching Cultural Memory, de la Comunidad Europea. Fue editora responsable de la revista de la Asociación Argentina de Estudios Canadienses entre 2009 y 2011. Es directora de la revista de Culturas y Literaturas Comparadas de la Facultad de Lenguas. Ha sido docente de la Universidad Laval de Canadá e invitada a dictar cursos y conferencias por universidades argentinas, canadienses, europeas y latinoamericanas. Tiene publicaciones en todas las áreas de su especialidad. Es actualmente presidenta de la Asociación Argentina de Estudios Americanos y ha sido presidenta de la Asociación Argentina de Literatura Comparada, de la que fue asimismo socia fundadora. Fue también socia fundadora de la Asociación de Estudios Irlandeses del Sur. En 1994 recibió el premio de la Universidad Nacional de Córdoba por su desempeño académico y en el 2004 fue promovida a, no hablo francés bien, voy a tratar de leerlo, Officier dans l'Ordre des Palmes Académiques, por servicios prestados a la cultura francesa. Recibió asimismo el diploma al mérito de la Asociación Argentina de Estudios Canadienses. Bueno, de este modo presentamos a Cristina y estamos gustosos de escuchar su charla. Bueno, después de la presentación, mi reflexión es qué vieja que estoy. Bueno. Bueno, por lo menos hice algo. Yo me voy a referir, como ya lo dijo Mónica, a Joyce en Piglia. No voy a empezar hablándoles de Piglia. Acá tengo todos los trabajos de ficción de Piglia. Falta, por ejemplo, Respiración Artificial, la novela a la que me voy a referir, La ciudad ausente, por ejemplo, y la última, El camino de ida, que no los encontré porque posiblemente estarán en algún otro lugar de la biblioteca. Y este es el trabajo de crítica, ¿no? Falta el primero, que es Crítica y Ficción, que se fue publicado en 1990,
y no está acá porque cuando yo lo utilicé se tiene muchas ediciones y no se conseguía y tuve que hacer fotocopia. Estos son los diarios de Emilio Renzi, lo último que publicó Piglia, que es 2015, 16 y 17, les diría que 17 es el año en que muere Piglia, pero en realidad estos diarios él los comenzó a escribir cuando en la década del 50, por razones políticas, su familia se vio obligada de dejar Almagro para residir en Mar del Plata. Y él ahí comienza un diario. Y después, ya en sus últimos años, reordena ese diario y lo publica en estos 3 tomos. En algún momento en prisión perpetua dice que posiblemente si no hubiera empezado a escribir ese diario nunca hubiera sido un escritor. O sea que estos diarios son muy interesantes y tienen mucho contenido crítico, pero no voy a hacer referencia, solamente me voy a referir a conceptos de crítica y ficción, que es del 90. Muy bien. Podemos decir que, o sea, que me voy a referir al hablar el Ulises en Piglia, me voy a referir a algunas opiniones críticas y después me voy a referir a la presencia de Piglia en la primera novela, perdona, la presencia del Ulises en la primera novela de Piglia, Respiración Artificial. Para aclararles, porque no creo que hayan leído Respiración Artificial, podríamos decir que es una novela de enigma y está dividida en 2 partes claramente diferenciadas. La primera es epistolar, está constituida fundamentalmente por las cartas que se intercambian Emilio Renzi, periodista que vive en Buenos Aires y que ha sido introducido al lector en cuentos anteriores, y su tío Marcelo Maggi, profesor de Historia Argentina en Concordia. Hay, sin embargo, partes no epistolares, el comienzo en primera persona, por ejemplo, y los documentos inéditos de Enrique Osorio, conservados por la familia Osorio durante más de 100 años y legados por el ex senador Luciano Osorio a su entonces yerno Marcelo Maggi. Acuérdense que Marcelo Maggi es el tío de Emilio Renzi, que vive en Concordia y con quien él intercambia las cartas. Se trata, con respecto a este material del ex senador Luciano Osorio, se trata de textos, cartas, informes y un diario escrito por Osorio en Norteamérica en el que esboza su proyecto literario. La segunda parte de la novela contrasta con la primera por su forma y contenido. Mientras la primera, según dije, está constituida fundamentalmente por documentos escritos, la segunda consiste en diálogos entre interlocutores presentes. Son, en su mayoría, los comentarios que se intercambian a lo largo de un día y de una noche entre Renzi, que ha llegado a Concordia para encontrarse con su tío, y Tardewski, un intelectual polaco, amigo de Maggi, aunque se registran también los comentarios de otros conocidos del profesor. Esta segunda parte consiste fundamentalmente, y esto es importante, en una interpretación crítica de la cultura y de la literatura argentina y del pensamiento filosófico moderno. Es decir, Piglia incorpora el relato crítico a su relato de ficción. A propósito de Tardewski, muchos opinan que en realidad representa a Witold Gombrowski, quien estuvo exiliado en la Argentina entre 1939 y 1963. Con respecto al personaje principal, ¿no es cierto?, Emilio Renzi, podemos decir que es el alter ego de Piglia, porque en realidad Piglia es parte del nombre de Piglia, ¿no es cierto? Nosotros lo conocemos como Ricardo Piglia,
pero también su otro nombre era Emilio y el otro apellido Renzi. Entonces, así como cuando hablamos de Hemingway decimos que Nick Adams es el alter ego de Hemingway, bueno, realmente el personaje principal de esta novela es el alter ego de Riccardo Piglia. Bueno, pero antes de entrar a la presencia de el Ulises, sí, del Ulises en respiración artificial, me voy a referir en realidad a los comentarios críticos que realiza Piglia sobre James Joyce. Y sobre todo los he tomado, como ya se los he anticipado, de Crítica y Ficción, que es su publicación de 1990. Es decir, en ningún momento entré en los diarios, ¿no es cierto? He tomado esta publicación de 1990. Podemos decir que Joyce está presente en la obra narrativa de Piglia, no solo a través de alguna de sus novelas, en este caso vamos a trabajar solamente lo que podamos del Ulises, sino mediante referencias a su biografía, llegando incluso en una instancia a convertirse en personaje. Consideremos primero los comentarios de Piglia sobre Joyce. En Crítica y Ficción, de 1990, como ya les he dicho, es el autor de lengua inglesa al que dedica el mayor número de referencias. En primer lugar, Piglia valora la utilización por parte de Joyce del discurso crítico como parte del discurso de ficción. En la lectura de la ficción sostiene que la literatura es un espacio fracturado, donde circulan distintas voces que son sociales. En este entrecruzamiento de discursos que caracteriza al discurso de ficción, la crítica tiene un lugar. Según Piglia, algunos de los mejores críticos son los que tradicionalmente se llama un artista. Si bien admite que hay cierta desviación en esas lecturas críticas del artista, un uso inesperado del otro texto. Acá es fin de cita. Para ilustrar esa lectura un poco excéntrica y siempre renovadora, Piglia hace referencia a la discusión sobre Shakespeare en el capítulo de la biblioteca de Ulises, que es, en su opinión, el mejor del libro. La entrevista que acabo de citar es de 1984. Piglia ya había utilizado esa discusión como intertexto de respiración artificial y el discurso crítico como ingrediente del discurso narrativo en esa misma novela. El personaje de respiración artificial se inscribe además en la tradición de Stephen Dedalus, y Piglia se encarga de explicitar esta relación en Novela y Utopía. Vuelvo a repetir, son todos ensayos de crítica y ficción. Y cito, Renzi aparece de entrada en los primeros relatos de la invasión. La invasión es el primer libro de cuentos que publica Piglia, y está en todos los libros que he escrito. Antes que nada, por supuesto, es un efecto de estilo, un tono, digamos, un modo de narrar. A la vez tiene algunos rasgos autobiográficos que aparecen un poco parodiados. Es un personaje que yo miro con mucha ironía. En el fondo solo le interesa la literatura, vive y mira todo desde la literatura, y en este sentido ironizo también sobre mí mismo. Todo lo que no es literatura me aburre, como decía un checo. Pero en fin, sería mejor decir que Emilio Renzi, es su alter ego, ¿verdad? El personaje de sus novelas, es una especie de Stephen Dedalus errantes, un Quentin Compson que vive en Almagro. Quiero decir, es el joven artista, el esteta que mira el mundo con desprecio. Fíjense que acá todavía vivía en Almagro. Esto es previo a la mudanza a Mar del Plata. Por otra parte, en Novela y Utopía, Piglia menciona también una de las estrategias narrativas que caracteriza el estilo de Joyce. Me estoy refiriendo a sus epifanías.
que el escritor argentino compara al gran Hemingway de los primeros relatos, que reduce la experiencia al punto cero. En estos cuentos de Hemingway, y cito, el estilo se encuentra para captar la emoción que produce el vacío, puesto que la experiencia se ha disuelto. Las epifanías de Joyce son precisamente, y cito, los momentos fugaces, casi imperceptibles, que condensan lo que ha quedado de la experiencia en ruinas. El estilo de Piglia participa de esta característica en la que Hemingway y Joyce sobresalieron. El carácter cifrado de su narrativa se construye en alguna medida en base a esas epifanías, y si bien es cierto que se trataría aquí de una influencia estilística más que de un ejemplo de intertextualidad, por lo cual el estudio de este aspecto excedería quizás los límites de esta presentación, en Respiración Artificial hay por lo menos un ejemplo claro en donde la definición misma de epifanía se integra como intertexto, según intentaré mostrar oportunamente. En cuanto a la vida de Joyce, en Crítica y Ficción, Piglia se refiere a ella en varias oportunidades. Joyce es para Piglia un ejemplo de la disciplina necesaria para la producción estética. En el laboratorio de la escritura, uno de los textos dice al respecto, y cito, cierta disciplina de trabajo ha sido fundamental en mi formación como escritor. Joyce insistía, de un modo un poco maniático, en que había empleado 20.000 horas para escribir Ulises. Sería ridículo pensar que 20.000 horas de trabajo aseguran la escritura de un libro como Ulises, pero a la vez hay que decir que ese tiempo está en la textura del libro, y eso es también lo que leemos al leer la novela. Fin de la cita. Sin embargo, más que como ejemplo de contracción del trabajo intelectual, Joyce le interesa a Piglia como paradigma del poeta, utilizando este término en su más amplia acepción. En Sobre Cortázar, dice al respecto, y cito, como se sabe, Joyce y Lenin andaban por las mismas calles de Zúrich. El artista y el revolucionario se unen en su desprecio del mundo burgués, y la imagen del poeta como conspirador que vive en territorio enemigo es el punto de partida de la vanguardia de Baudelaire. La conciencia artística y la conciencia revolucionaria se identifican por su negatividad, por su rechazo del realismo y del sentido común liberal, por el carácter anticapitalista de su práctica. Fin de la cita. Piglia reconoce explícitamente a Joyce como paradigma del poeta, que relaciona con el revolucionario por la actitud negativa de ambos hacia el orden establecido. En Novela y Utopía, Piglia vuelve al tema del arte y la revolución. No distingue ya aquí al poeta del revolucionario, sino que el ser revolucionario se transforma en condición del poeta. Piglia cree, y cito, que para pensar bien, es decir, para hacer lo contrario de un bien pensante, hay que creer que el mundo se puede cambiar. Hay que estar en un lugar excéntrico, opuesto al orden establecido, fuera de todo. Hay que aspirar a la utopía y a la revolución. La comparación de Joyce y Lenin no es fortuita entonces. El poeta no puede ser sino revolucionario. ¿Y qué mejor paradigma del poeta revolucionario que Joyce? El irlandés que para asegurarse ese lugar excéntrico, condición necesaria para poder pensar bien, abandonó Irlanda en 1904 a los 22 años en un exilio voluntario que se prolongó durante toda su vida. Para Piglia, Joyce es siempre paradigma de transgresor y revolucionario. Así lo presenta también en los relatos sociales, asociándolo a Picasso y Stravinsky. Junto a la importancia de Joyce como paradigma del poeta, en su discurso de ficción, Piglia privilegia un aspecto de la vida familiar del escritor irlandés, la enfermedad mental de su hija Lucía y la actitud de Joyce frente
a ese drama. Hasta aquí, entonces, me he referido a Joyce en sus entrevistas, ¿no? Ahora paso a Joyce en respiración artificial. En respiración artificial, el escritor irlandés es objeto de comentario y se incorpora también como personaje. Para facilitar el análisis intertextual, voy a comenzar resumiendo los hechos más destacados de su vida. Primogénito de una familia de 10 hijos, James Joyce nació en un barrio de Dublín. Perdón, ¿es necesario todo esto que resuma muy brevemente la vida? ¿O todos están muy familiarizados? Yo di una charla sobre su vida y su obra, así que muchos de los detalles los conocen, pero... Bueno, es breve. Pero estoy pensando como bueno, lo vamos a subir a YouTube, perfecto. tiene más visualizaciones de gente que no lo conoce. Sí, Bueno, totalmente. entonces lo incorporo. Primogénito de una familia de 10 hijos, James Joyce nació en un barrio de Dublín el 2 de febrero de 1882. Cuando tenía 6 años, la familia se trasladó a Bray, al sur de Dublín, y el niño fue enviado pupilo a Clongowes Good College, un prestigioso colegio jesuita. Joyce guardaría gratos recuerdos de sus vacaciones en el hogar paterno durante los años pasados en este colegio jesuita. En esas ocasiones, el tema de conversación más importante de su padre era Parnell. Eran los años en que el líder nacionalista era admirado en toda Irlanda y sin duda se transformó en el héroe de Joyce. Como dice Ellman es el principal biógrafo de Joyce, quiero aclarar. En una época en que la mayoría de los jóvenes se veían a sí mismos como Hamlets, Joyce soñaba que era Parnell. En 1893, los apremios económicos de la familia hicieron imposible seguir costeando los estudios en Clongowes. Por esa época, los Joyces volvieron a Dublín y James ingresó a otra escuela jesuita donde tuvo un desempeño brillante. En 1898 ingresó a University College en Dublín. Sus años de estudiante en University College están marcados por la ruptura con su formación católica y por el inicio de su carrera de escritor. Después de la graduación partió a París, donde permaneció menos de un año, ya que debió volver a Dublín a causa de una enfermedad grave de su madre, que moriría poco después. En 1904 comenzó a escribir los primeros borradores de una novela autobiográfica sobre el nacimiento de la vocación de escritor, germen de A Portrait of the Artist as a Young Man, publicada por el escritor en 1916, y de Stephen Hero, editada póstumamente en 1944. Acá hay toda una historia sobre las páginas que se editaron, no se editaron, que están en tal biblioteca o en tal otra, que voy a omitir. Alrededor del 10 de junio de 1904 conoció a Nora Barnacle, la mujer que sería la madre de sus hijos y su compañera durante toda la vida. El 8 de octubre dejaba Irlanda iniciando un exilio voluntario que se extendería hasta su muerte. En efecto, Joyce visitaría Irlanda solo 2 veces, en 1909 y una vez en 1912. Su partida de Irlanda significó la ruptura definitiva con la tradición católica, con la formación jesuítica, con los convencionalismos sociales y familiares. Vivió en distintas ciudades europeas, Trieste, Roma, París y en Zúrich durante las 2 guerras. En 1905 nació su hijo Giorgio y en 1907 su hija Lucía Ana. Gran parte del universo de Joyce estaría centrado en la familia y Lucía, sobre todo, influenciaría profundamente la vida del escritor. Ellman, su biógrafo, refiere que una vez le diría a Samuel Beckett que no amaba a nadie excepto a su familia. Lucía, por supuesto,
sufrió los frecuentes cambios de domicilio de la familia, aunque no se podría afirmar que ellos incidieran en los trastornos mentales que comenzaron a ser evidentes para algunos hacia fines de 1928, si bien su padre se negaba a reconocerlos. Y acá hay ejemplos de gente que se da cuenta de que Lucía no estaba bien. Después de haberse operado de la vista para intentar corregir su estrabismo, lo que nunca logró totalmente, Lucía se había dedicado a la danza algún tiempo para comenzar luego estudios de dibujo. Por esa época estaba enamorada de Samuel Beckett, quien debido a su amistad con Joyce salió con Lucía en varias ocasiones, pero se vio obligado finalmente a confesarle que su principal interés era su padre y no ella. Posiblemente este fuera el detonante, en 1932, del primer colapso serio de Lucía, quien a partir de ese momento no volvió nunca a recuperarse totalmente, alternando épocas de relativa normalidad con periodos de crisis grave hasta ser definitivamente hospitalizada. Joyce se consideró culpable en gran medida de la enfermedad de su hija y le dedicó al tema toda la energía necesaria, si bien al principio se negó a aceptar que su hija estaba loca. Esto lo afirma Ellman en la página 672. Consultó a muchos médicos, incluso a Jung, quien fue el 20º especialista en ser visitado, y le dio al principio algunas esperanzas. Joyce unió a la negativa de aceptar la irreversibilidad del estado de su hija un convencimiento de que Lucía poseía facultades clarividentes y talento artístico, y solo aceptó su internación definitiva cuando las evidencias le mostraron que Lucía no podía vivir fuera de un hospital. Es increíble, pero ayer fui a una conferencia sobre ciencia, ¿no? Y uno de los temas que se tocó, un gran científico argentino presentaba su libro, que era presentado a la vez por un ex rector de nuestra universidad, también científico. Y hablaban de la relación, bueno, lo que es el cerebro y la mente, el cerebro y la creatividad, etc. Y esto que creía Joyce, aún hoy en día se cree que finalmente algún trastorno mental, etc., es favorable para la creación artística, lo que definitivamente no es así. Pero Joyce lo creía. Pyle utilizó este episodio de la vida de Joyce como intertexto de algunas de sus ficciones, por eso es que le he dado tanta importancia, ¿no es cierto?, a su hija. Y lo mencionó en la cita privada, comentario que he tratado en relación a la ciudad ausente. Y también la hija es muy importante en Prisión Perpetua, no así en la novela que estamos tratando. Al morir Joyce en 1941, Lucía se encontraba internada y fue notificada de la muerte de su padre, pero no lo pudo creer. Ellman relata que le dijo a Nino Franco durante una visita: ¿qué haces, idiota, bajo la tierra? ¿Cuándo va a decidirse a salir? Nos está mirando todo el tiempo. Página 755 en Ellman. Pasemos ahora al análisis intertextual, porque hasta ahora me he estado refiriendo a las opiniones ¿no es cierto?, a propósito de Joyce. Las opiniones de Piglia a propósito de Joyce. Ahora paso a las citas en la novela que es objeto de estudio. En Respiración Artificial, la primera alusión a Joyce aparece en el final de la primera carta de Maggie a Renzi. ¿Se acuerdan que la primera parte del libro está dividido en dos partes y la primera está constituida casi enteramente por cartas? En la primera carta de Maggie, digamos el tío de Renzi, a Renzi, se despide identificándose como el profesor Maggie Popham, educador, radical sabatinista, caballero irlandés al servicio de la reina, el hombre que en vida amaba a Parnell. ¿Lo leíste? Era un hombre despectivo, pero hablaba 12 idiomas.
se planteó un solo problema: cómo narrar los hechos reales. Por supuesto, se está refiriendo a Joyce. Maggie se identifica con Joyce destacando dos aspectos de su personalidad: su vocación irlandesa a través de Parnell y su pasión literaria. La referencia a la importancia fundamental que Joyce otorgaba a la representación de la realidad a través de la escritura vuelve a ponerse de relieve en la segunda parte de la novela. La segunda parte es la conversación. Renzi ha viajado a Concordia, no logra encontrarse con su tío, pero charlan una noche y un día con amigos de su tío, especialmente Tardewski. ¿Se acuerdan? Bueno, así refiere Tardewski las expresiones de Renzi al respecto. Le importaba un carajo el mundo, dice Renzi. Están hablando, por supuesto, de Joyce. A Joyce le importaba un carajo del mundo y de sus alrededores. Y en el fondo tenía razón. ¿A usted le gusta su obra? Le digo, la obra de Joyce. No creo que se pueda nombrar a ningún otro escritor en este siglo, me dice. Bueno, le digo, ¿no le parece que era un poco, cómo le diré, ¿no le parece que era un poco exageradamente realista? ¿Realista, dice Renzi? Realista, sin duda. Pero, ¿qué es el realismo? Dijo. Una representación interpretada de la realidad. Eso es el realismo, dijo Renzi. En el fondo, dijo después, Joyce se planteó un solo problema: cómo narrar los hechos reales. Y es increíble, porque esta soy yo, ¿no? Porque acá cuando dice qué es el realismo, una representación interpretada de la realidad, efectivamente. Esto se estudió, los franceses lo estudiaron el realismo, era cuando yo era estudiante, o sea que hace bastantes años, y el realismo que todo el mundo cree que es la representación de la realidad tal cual es también una representación interpretada de la realidad. Sin duda, la alusión de la primera mención se ha transformado en comentario en la segunda. En cuanto a la valoración de Renzi contenida en el comentario, posiblemente sea también la de Piglia. Y atiendan a esto, aunque el lector sabe que Renzi tiene rasgos paródicos de Piglia, es decir, es una exageración de Piglia, ¿no? Piglia atenúa la admiración entusiasta y excesiva hacia Joyce, expresada por Renzi, mediante el juicio de Tardewski, quien, oponiéndolo a Kafka, dice: Joyce es demasiado trabajosamente virtuoso, un malabarista, alguien que hace juegos de palabras como otros hacen juegos de manos. Y agrega más adelante, mediante una alusión a un juicio de Stephen Dedalus sobre la historia: Joyce trataba de despertar de la pesadilla de la historia para poder hacer bellos juegos malabares con las palabras. Kafka, en cambio, se despertaba todos los días para entrar en esa pesadilla y trataba de escribir sobre ella. Es interesante notar que en el segundo episodio del Ulises, Stephen Dedalus dice: la historia es una pesadilla de la que estoy tratando de despertar. O sea que la alusión es muy concreta. Hay también en respiración artificial comentarios precisos sobre el Ulises que analizaré enseguida. Me interesa ahora mostrar cómo se incorpora Joyce a la novela, ya no solo como objeto de comentario erudito, sino como personaje. En respiración artificial hay primero una simple referencia a la vida familiar de Joyce en Zúrich. En la primera carta a Renzi, Maggie le habla de un polaco, Tardewski, al que ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, que vive allí en Concordia, con quien se reúne en el Club Social de Concordia y que acostumbraba a jugar al ajedrez con el príncipe Alkin y con Joyce en Zúrich. En la segunda parte de la novela, Tardewski se encarga de aclarar a Renzi que en realidad solo vio un par de veces a Joyce en un bar de Zúrich donde se jugaba al ajedrez. Joyce comienza a adquirir el estatuto de personaje y la imagen que surge de la descripción de Tardewski
está en las antípodas de lo que podría designarse en términos de una vida excitante o del mito del escritor laureado. Dice Tardewski a propósito de Joyce en la primera ocasión que Renzi lo interroga sobre el tema. Lo vi un par de veces, era un tipo extremadamente miope, bastante hosco, pésimo jugador de ajedrez. La segunda mención vuelve sobre los mismos motivos ampliándolos. Lo vi un par de veces en Zúrich, hablaba poco, casi nada. Venía a un bar donde se jugaba al ajedrez y se ponía a leer un diario irlandés que los tipos recibían. Se sentaba en un rincón y empezaba a leerlo con una lupa, el papel casi pegado a la cara, recorriendo las páginas con un solo ojo, el izquierdo. Se estaba horas ahí, tomando cerveza y leyendo el diario de punta a punta, incluso los avisos, las necrológicas, todo. Cada tanto se reía solo con una risita de lo más curiosa, una especie de susurro más que una risa. Fin de la cita. Piglia pone de relieve en este párrafo una existencia marcada por el esfuerzo cotidiano por superar las desventajas de la enfermedad, una rutina opaca y el interés de Joyce en Irlanda, tema de la totalidad de su obra que paradójicamente fue escrita en el exilio. Otro rasgo que destaca Piglia es el humor de Joyce y también su actitud hacia la crítica. En un estilo muy diferente aparece la misma actitud desvalorizante hacia la actividad crítica que Piglia celebra en los papeles de Aston. Bueno, esto es referencia a la literatura estadounidense. Así, por ejemplo, Tardewski le relata a Renzi que una vez escuchó a Joyce tener un intercambio de palabras con un tipo que le dijo que el Ulises le parecía un libro trivial. Sí, dijo Joyce, es un poco trivial y también un poco cuatrivial. Fin de cita. Tenía sentido del humor realmente. Tardewski también le cuenta a Renzi la visita que le hizo a Joyce Arno Schmidt. Este es un crítico sumamente sagaz, no es un personaje ficticio, ¿no es cierto? Es un crítico, amigo de él. El pobre hombre se había pasado la noche preparando una especie de cuestionario y estaba tan nervioso como si tuviera que dar un examen. El día de la entrevista, y ahora lo cito a Piglia, ¿no? Joyce mismo le abrió la puerta. La casa estaba como desmantelada, casi no tenía muebles. En la cocina estaba Nora friendo un riñón en la sartén y Lucía se miraba los dientes en un espejo. Cruzaron un corredor larguísimo y después Joyce se tiró en una silla. Fue un infierno. Arnold empezó a repetir que admiraba muchísimo su obra, que el procedimiento de las epifanías era el primer paso adelante en la técnica del cuento desde Chekhov, ese tipo de cosas. Y en un momento dado le dijo que Stephen Dedalus le parecía un personaje de la estatura de Hamlet. ¿De la estatura de quién?, le cortó Joyce. ¿Qué quiere decir con eso? Probablemente Hamlet era petizo y gordo, le dice, como eran gordos y petizos todos los ingleses en el siglo XVI. Stephen, en cambio, mide 1,78 m, le dijo Joyce. Fin de cita. En el resto de la entrevista, Arno solo logró obtener respuestas monosilábicas de Joyce, quien, interrogado finalmente acerca de Gertrude Stein, después de un lapso interminable, le contestó: ¿a quién se le puede ocurrir llamarse Gertrude? En Irlanda ese nombre se lo ponemos a las vacas. Después Joyce, y cito de nuevo, se quedó mudo durante los siguientes 15 minutos, con lo que se terminó la entrevista. Fin de la cita. La descripción del escenario de la entrevista pone énfasis en uno de los intereses más importantes de Joyce, su familia, y alude también a la incipiente enfermedad mental de Lucía. Pero en esta ficcionalización del escritor, Piglia muestra fundamentalmente, de manera casi caricaturesca, la actitud de Joyce hacia la crítica. Hay, sin embargo, una mención del crítico Arno Schmidt que quiero destacar. Es la referencia al estilo de Joyce, concretamente a sus epifanías, aspecto al que también se ha referido Piglia en algunas de sus entrevistas, según indiqué en la introducción a este punto.
en Stephen Hero, Stephen Dedalus, acuérdense que en Stephen Hero, Dedalus se escribe con AE. A partir del próximo libro va a perder la A. Entonces, en algunas de sus entrevistas, bueno, en Stephen Hero, Stephen Dedalus ejemplifica el concepto de epifanía y luego lo define como, y cito, una manifestación espiritual repentina, ya sea en la vulgaridad de la lengua o del gesto, o en una fase memorable de la mente misma. En Respiración Artificial, la obsesión, es decir, la novela de Piglia que estamos considerando, la obsesión del ex senador por encontrar la frase con la que podría captar la idea que de ser concebida y expresada convertiría el caos del momento histórico argentino en cristal traslúcido, alude al concepto de epifanía de Joyce, que se perfila así como intertexto. En efecto, el lector que percibe las palabras del ex senador sobre el trasfondo de la definición de epifanía citada hace un momento y recordada por Piglia en la novela y en sus entrevistas, efectúa inevitablemente la asociación. Cuando don Luciano dice, el ex senador, ¿no es cierto?, la razón que explica este desorden que tiene más de 100 años podrá formularse en una sola frase, no en una sola palabra, porque no se trata de ninguna cosa mágica, pero sí en una sola frase que expresada abriría para todos la verdad de este país, fin de cita, el lector asocia la plenitud de esa verdad a la plenitud de la percepción estética, al momento repentino y fugaz en que la mirada del esteta le otorga sentido a la realidad. El Ulises se perfila, estas han sido todas opiniones, ¿no es cierto?, de Piglia, etcétera, en sus escritos críticos. Ahora, con respecto al Ulises, el Ulises se perfila como intertexto de Respiración Artificial esencialmente a través de la recreación que realiza Piglia de uno de los protagonistas de la novela de Joyce. Como ya hemos visto, Piglia ubica a su personaje Emilio Renzi en la tradición de Stephen Dedalus. El germen de Stephen Dedalus es Stephen Dedalus con una A antes de la E, ¿no es cierto?, el personaje de Stephen Hero. Como lo ha indicado Piglia en más de una oportunidad, estos personajes son en primer lugar estetas. Esta condición de Stephen se revela en Stephen Hero y va a persistir en A Portrait of the Artist as a Young Man y en Ulises. Hacia el final de Stephen Hero, el personaje dice que la función del escritor es registrar las epifanías con gran cuidado, puesto que constituyen los momentos más delicados y evanescentes. Por epifanía quiere significar una, y creo que esto ya lo hemos mencionado, una manifestación espiritual repentina, ya sea en el lenguaje vulgar, en el gesto o en una fase memorable de la mente misma. Como Joyce mismo, Stephen ha sido influenciado por Pater, cuya famosa conclusión de The Renaissance pone de relieve la capacidad del arte para permitir el acceso directo a experiencias de gran intensidad. Habría que destacar asimismo que Dedalus, según la mitología clásica, era un artista afamado que se desempeñó como arquitecto y escultor en Atenas. Fue quien construyó en Creta el laberinto de Minas y le sugirió a Ariadna la forma de salvar a Teseo. Enterrado el rey Minos, lo encerró en el laberinto junto a su hijo Ícaro, pero Dedalus fabricó alas para ambos que pegó con cera y los dos huyeron volando. El apellido de Stephen, como vemos también, alude a la actividad estética. Si bien es cierto que junto con la transformación en el apellido del personaje a partir de A Portrait of the Artist, tiene lugar transformaciones en su estilo y que, lo mismo que Joyce, Stephen Dedalus logra independizarse de Pater en estas obras,
El personaje continúa siendo el esteta que mira el mundo desde el arte y es plenamente consciente de esa mirada estética. Así le explica Lynch en A Portrait of the Artist, y cito: para ver esa canasta, dijo Stephen, tu mente antes que nada separa la canasta del resto del universo visible que no es la canasta. La primera fase de la aprehensión es una línea divisoria trazada alrededor del objeto que va a ser aprehendido. Una imagen estética se nos presenta ya sea en el espacio o en el tiempo, pero temporal o espacial. La imagen estética es aprehendida primero luminosamente como autolimitada y autocontenida sobre el fondo inmensurable de espacio y tiempo que no lo es. Bueno, aclaro que estas traducciones al español son mías, ¿no? La mirada estética es esencialmente diferente de la mirada ordinaria. Como lo dice algunas líneas más adelante, el instante en que la cualidad suprema de la belleza, el claro brillo de la imagen estética, es aprehendida luminosamente por la mente que ha sido detenida por su totalidad y fascinada por su armonía, es el éxtasis luminoso y silencioso del placer estético. Hay también en el Portrait of the Artist una escena en la playa en la que el narrador expresa los pensamientos de Stephen en un estilo de cuño paiteriano. El tercer episodio de Ulises incluye una escena en la playa que el lector no puede menos que relacionar a la de A Portrait of the Artist. La madre de Joyce ha muerto entre los dos episodios y la presencia de la muerte domina la escena. Stephen se refiere con cierto sarcasmo a sus epifanías. 5 minutos, Cristina. Perdón, 5 minutos. Bueno, perfecto. Pero nos podemos exceder un cachito más, está bien. Pero te aviso cómo me pediste. De tus epifanías en hojas verdes ovaladas profundamente profundas, copias para ser enviadas y morías a las grandes bibliotecas del mundo, incluyendo la de Alejandría? Alguien iba a leerlas allí después de algunos miles de años. Hay aquí una alusión a la importancia que las epifanías habían tenido para él y a las que dirige ahora una mirada sarcástica. Sin embargo, la influencia de las epifanías de sus primeras experiencias literarias persiste en Stephen, a quien ya a esta altura cuadran perfectamente las palabras con que Piglia define a Renzi. Refiriéndose a su personaje, dice Piglia, es que aquí hay toda una genealogía literaria que viene de Stephen Dedalus de Joyce, de Quentin Compson de Faulkner, el joven esteta, frágil y romántico que trata de ser despiadado y lúcido. La mirada paródica de sí mismo, que incluye a Piglia en Renzi, está en el Stephen Dedalus de Joyce a partir del Ulises. La frustración, la arrogancia, el anticonvencionalismo, la crítica a los aspectos recalcitrantes de la cultura irlandesa de principios del siglo, sus actitudes antisemitas, su convencionalismo provinciano, su catolicismo estrecho, la censura, son variantes de la misma mentalidad que recrea la obra de Piglia. La relación de Joyce hacia la cultura irlandesa es semejante a la de Piglia con respecto a la cultura argentina. Quizás me voy a saltear parte de lo que he preparado, esto está ya bastante... Me voy a referir al episodios en la biblioteca sobre Shakespeare, que es muy importante. Toma tu tiempo, Cristina, no te hagas problema por el tiempo, toma tu tiempo, si te quieres extender un poquito. ¿Puedo? ¿Entonces leo todo? Sí, claro. Porque si no pasaba directamente a la... No, pero creo que puedo pasar. Por otra parte, bueno, Renzi le pregunta a Tardeusky durante la conversación en Concordia si realmente lo conoció a Joyce, a lo que el polaco le contesta que lo vio un par de veces y agrega:
Él hubiera aceptado, supongo, su versión de que solo existe la parodia, porque en realidad, y dicho sea entre paréntesis, ¿era él sino una parodia de Shakespeare? Esto dice Tardeusky, ¿no? Más adelante, Renzi confirmará que Stephen es una especie de Hamlet jesuítico, aludiendo sin duda a la educación de Joyce y de su personaje, y expresará lo que más de una vez dijo Piglia en sus entrevistas. Hay como, bueno, lo que ya les expliqué, hay como una continuidad, y ya lo he mencionado 2 veces, ¿no es cierto? Stephen Hamlet, ahora lo incluye Hamlet, Stephen Dedalus, Quentin Compson. El círculo se ha completado. Renzi se inscribe ya no solo en la tradición de Quentin Compson y de Stephen Dedalus, sino también en la de Hamlet. Por otra parte, si bien la caracterización de la obra de Joyce como parodia de Shakespeare desde la perspectiva de Tardeusky tiene un sesgo peyorativo, desde el punto de vista del lector adquiere toda la plenitud que el término tiene en la literatura moderna y posmoderna y potencia las diferentes posibilidades de lecturas intertextuales de Ulises. Shakespeare es precisamente el tema principal del episodio de la biblioteca en el Ulises, el mejor para Piglia y el que es objeto de comentario en Respiración Artificial. El comentario sobre el episodio de la biblioteca es un comentario cifrado. Ocurre en el Club Social de Concordia en un diálogo entre Renzi y Marconi, un poeta y periodista literario de Tardeusky. Renzi y Marconi han tenido una larga discusión sobre literatura argentina y Marconi en un comentario metatextual sobre la misma dice: esto parece una novela de Aldous Huxley, a lo que Renzi replica: Huxley, prefiero el capítulo de la biblioteca, Escila y Caribdis en la Telemaquiada gaélica. Explícitamente entonces el capítulo de la biblioteca se propone al lector como término de comparación de la discusión sobre la literatura en la que los 2 personajes están embarcados. Descifrando el mensaje críptico de Renzi, Marconi responde: discutamos entonces sobre Hamlet, y agrega: ¿o no demostraremos mediante la álgebra que el nieto de Hamlet es el abuelo de Shakespeare y que él mismo es el espectro de su propio padre? Buck Mulligan. Aquí termina la cita, que del episodio de la biblioteca pasó al primer episodio del Ulises, a la conversación entre Stephen, Buck Mulligan y Haynes en la Torre Martello. Haynes le pregunta a Stephen cuál es su idea de Hamlet, a lo que Mulligan responde que por Stephen con las palabras citadas por Marconi. Curiosamente, Stuart Gilbert comienza su análisis de Escila y Caribdis con una referencia a estas palabras de Mulligan. Recordemos que el estudio de Gilbert sobre los paralelismos entre el Ulises y la Odisea está basado en las correspondencias proporcionadas por Joyce. En este marco, a cada episodio se le asigna un tiempo, espacio, símbolo, color, órgano del cuerpo humano, técnica literaria y subtexto de la Odisea. Escila y Caribdis tiene como lugar la biblioteca, hora 2 de la tarde, órgano el cerebro, arte y la literatura, símbolo Stratford, London y técnica la dialéctica. La cita de las palabras de Mulligan por parte de Gilbert tiene como propósito destacar el motivo de la paternidad, que es que en interpretación del autor tiene un lugar preponderante en el capítulo de la biblioteca. Bueno, sigue la discusión y la solución conciliadora de Eagleton es: él, Shakespeare, es el fantasma y el príncipe, es todo en todo. Stephen acepta esto y esto puede ser interpretado con ligereza en el tono jocoso del comentario de Mulligan que sigue, cucú, cucú, con referencia a las aventuras de Anne Hathaway. Acuérdense que en francés cocu significa cornudo, ¿no es cierto? Mencionadas durante la conversación.
pero también apuntan a una lectura seria. Como dice Gilbert al respecto, el misterio de la paternidad, en su aplicación a la primera y a la segunda persona de la Trinidad, al rey Hamlet y al príncipe, y por inferencia a la curiosa simbiosis de Stephen y Mr. Bloom. Esto está siempre presente en el trasfondo de la exégesis que Stephen hace de Shakespeare. El motivo central del capítulo es sin duda la paternidad en el sentido más amplio, proteico, cristiano y humano. Creo que voy a leer ya el final. Agreguemos para completar esta introducción a la simbología del capítulo que Shakespeare dejó Stratford por Londres, Joyce, Dublín por París. Veamos ahora el sentido de esta estructura bitextual. Lo primero que se puede afirmar es que, como ya señalé, Piglia introduce la escena de la biblioteca como término de comparación de la discusión en el Club Social de Concordia. De esta comparación se puede inferir que Piglia también considera que la importancia de la discusión reside en gran parte en el brillo intelectual de los razonamientos mismos, en la originalidad de las ideas, en el valor estético del diálogo. Piglia, desde una postura inevitablemente posmoderna, pensemos en el momento de publicación, no pretende llegar a una evaluación única y definitiva de la historia de la literatura argentina, porque el último tema era la literatura argentina, como se los había dicho, a pesar del vigor con que Renzi desarrolla su hipótesis. Lo mismo que la mirada de Stephen, la de Renzi es la del esteta, la del intelectual. Aunque este para mí es el sentido más importante del comentario y la cita, creo que no puedo dejar de lado el motivo de la paternidad. La respiración artificial, más que la paternidad física, a la que se refiere Piglia en otros dos relatos, me estoy refiriendo a Nombre Falso y El fin de viaje, son cuentos, trata de la paternidad espiritual. Según Piglia, respiración artificial narra una especie de educación sentimental de Renzi, una educación política, histórica de Renzi, digamos así. Fin de cita. La utilización del episodio de la biblioteca refuerza esta temática y señala la importancia de Maggie en el proceso. Al mismo tiempo, acuérdense que Maggie es el tío, ¿no es cierto?, al que no logró encontrar. Maggie es Renzi en muchos sentidos. Tardewski, como todos en Concordia, dice que son muy parecidos. Recordemos la celebración que los dos personajes efectúan de Joyce y el hecho fundamental de que Renzi es el heredero de los papeles de Osorio y que va a terminar la tarea empezada por su tío. Acuérdense, los Osorio, aquel secretario de Rosas que fue a Estados Unidos y dejó y trató de interpretar su época. Bueno, esto es muy complejo, o sea que por eso no lo incluí. Y dejó la herencia de esos papeles, la tuvo 100 años más tarde un senador Osorio, que los deja al morir a su yerno, que es precisamente el tío de Renzi, que a la vez se los deja a Renzi. O sea que a Renzi le cabe la tarea de interpretar ese material para encontrarle un sentido a la historia argentina. En ese sentido, ambos se ubican finalmente en la historia, y a través de esta identificación con Maggie, el lector ve que Renzi cambia durante la novela, aunque continuando fiel a sí mismo, lo mismo que Hamlet en la pieza de Shakespeare. Tardewski contrapone su propia personalidad a la del profesor a través de una alusión a las ya mencionadas palabras de Stephen. La historia es una pesadilla de la que estoy tratando de despertarme. Tardewski se describe a sí mismo como el escéptico que vive fuera de la historia, y al profesor como el hombre de principios que solamente puede pensar
desde la historia. Pues bien, Renzi comienza siendo Hamlet, pero al final de la novela es también Maggi, su padre intelectual. Es decir, va a pensar desde la historia. Bueno, entonces podríamos dejar acá y muchísimas gracias. Muy interesante, Cristina. La verdad, muchas gracias por la charla. Muchísimas Honestamente, gracias. no tenía idea de que Piglia estaba tan influenciado por Joyce, ¿no? Que atribuía tanto de su obra a Joyce. Muy, muy interesante, realmente. Y realmente hay 3 obras. Yo he tomado una, Muy pero las 3 primeras, no pensemos en los cuentos, pero esta es Respiración Artificial, después viene una nouvelle y finalmente La ciudad ausente. En las 3 la presencia de Joyce es importantísima. Inclusive en la última la presencia de Finnegan's Wake. Claro, claro, claro. Muy interesante.